Ya, vamos a continuar. Sí, tuve que parar la grabación principalmente porque quería asegurarme de todo lo que había dicho antes estaba bien grabado. Y sí, estaba bien grabado. ¿Ya? Así que voy a continuar y vamos a volver entonces a esta lámina. ¿Sí? Estas eran las características que definían el rendimiento de un captador solar, ¿cierto? Quiero que vean por favor esta curva. ¿Ya? Pónganle... No, todavía no. Si ustedes se fijan en el eje aquí de las Y, vamos a tener el rendimiento del captador que está... ¿Ven el mouse, verdad? ¿Sí? El rendimiento del captador que está en porcentaje. Por ende aquí el 1.0, esto multiplicado por 100, ¿cierto? Porque es tanto por ciento. O sea, aquí están tanto por 1, por lo tanto 1 por 100, 100%. 0.8%, 80%. Allí 60%, 40%, 20% y 10%. Fíjense, de la misma forma, en el eje de las X, vamos a tener que acá vamos a tener la temperatura del captador, TE menos TA, la temperatura ambiente partido por la irradiancia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ustedes se fijan, las condiciones de prueba de un captador solar son 1000 watts por metro cuadrado. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho? Ya, 1000 watts por metro cuadrado, por lo tanto, si esto lo multiplicamos por 1000, todos estos valores, nos va a quedar que aquí hay 20, 0.02 por 1000, 20, 0.04 por 1000, 40 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir todos estos datos que están en el eje de las X? Pongan atención, por favor. Aquí estamos ante, en este 0.02, estamos ante la siguiente situación, que la diferencia entre la temperatura del captador menos la temperatura ambiente es de 20 grados, ¿cierto? ¿Por qué partido por la irradiancia? Bueno, es que la irradiancia de prueba son 1000 watts por metro cuadrado de todos los captadores, por ende nos quedan 20, en 40, en 60, en 80, en 100%. 100, perdón, no es por ciento, pues 20 grados, 40 grados, 60 grados, 80 grados, 100 grados, 120 grados, 140 grados y 160 grados. Entonces aquí tenemos el rendimiento del captador en porcentaje y aquí tenemos la diferencia de la temperatura en grados, ¿cierto? De la temperatura interior del captador menos la temperatura ambiente. Queda claro, ¿verdad? Yo voy a hacer el primer ejemplo. No, antes de hacer el primer ejemplo, quiero que le pongan pausa a este video, ¿sí? Y que me digan cuál de los dos captadores ustedes creen que tiene un mejor desempeño, el captador 2 o el captador 1. ¿Ya? Voy a hacer un pequeño ejemplo. ¿Ah? Por ejemplo, ¿cómo interpreto esto? Yo interpreto que el captador 2, cuando la diferencia, por ejemplo, la diferencia de temperaturas de entre el captador y el medio ambiente es de 50 grados, es decir, el valor medio que está aquí, cuando es de 50 grados, el rendimiento de este captador es del 40%. ¿Se entiende? O sea, si hay una diferencia de 50 grados entre la temperatura exterior y la temperatura interior del captador, voy a ver que este captador va a trabajar a un rendimiento de 40 grados. Entonces pónganle pausa a este video, ¿sí? Pónganle pausa y díganme cuál de los dos creen ustedes que tendría un mejor desempeño. Hicieron el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora yo lo voy a resolver para que todos ustedes tengan absoluta claridad respecto del rendimiento de este captador. Miren, por favor, vamos a hacer la prueba de la blancura aquí. ¿Eh? Fíjate, cuando el captador 2 tiene rendimiento cero, es decir, no está generando energía útil, ¿sí? ¿Cuándo? Fíjense que acá tenemos el 0% de rendimiento, queda justo en este punto, que es cuando la diferencia entre la temperatura del colector y la temperatura ambiente es de 100 grados Celsius. ¿Sí? 100 grados. Ahora, fíjate que cuando la diferencia de temperaturas entre el medio ambiente y el captador es de 100 grados, yo voy a tener un captador 1 que va a tener aún un rendimiento del 30%. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí? Porque ahí está el 0,2, o sea, 20%, 30%, 40%. O sea, cuando este captador ya dejó de producir energía útil, ¿sí? O sea, cuando habían 100 grados de diferencia, este captador ya no produce energía útil, su rendimiento es 0, 0%. En cambio, en el captador 1 todavía está trabajando a un 30%. En ese caso, ¿cuál de los dos creen que presentaría un mejor rendimiento? Muy bien, yo sé que ustedes acertaron. Ese captador es el captador 1. ¿Ya? Queda más o menos claro, ¿no? Perfecto. Fíjense, al fin y al cabo, la diferencia o lo que vimos recién, se fijan acá, la temperatura ambiente, la temperatura interior del colector, características técnicas y irradiancia. La temperatura ambiente, la temperatura interior y la irradiancia están metidas acá, ¿cierto? Y el rendimiento va a estar expresado en la forma de esta curva. Cuando yo les hablaba de los tres parámetros de rendimiento, ustedes se fijan, ¿se acuerdan del N0? ¿Sí? Rendimiento óptico.
el A1, que es el coeficiente lineal de pérdidas, y el A2, que es el coeficiente cuadrático de pérdidas. ¿Ya? Estos parámetros N0, A1 y A2 son parámetros que dependen del captador y que lo que hacen es formar esta curva. La pendiente que tenga, la forma que tenga esta recta en realidad, ¿cierto? Va a depender básicamente de sus parámetros. Entonces aquí todo lo que vimos que influía dentro del rendimiento de un captador ya lo hemos mencionado y puede graficarse en todo este cuadro que podemos ver acá. Entonces, la fórmula para determinar el rendimiento de un captador solar va a ser la siguiente. Déjenme revisar que sigo grabando. Sí, sigo grabando, muy bien. Va a ser la siguiente. N0, es decir, el rendimiento instantáneo. ¿Por qué se llama el rendimiento instantáneo? Porque el rendimiento de un captador solar va a depender básicamente de todos estos parámetros. Todos estos parámetros. Por ende, como va a depender de todos esos parámetros, es importante, y dentro de estos parámetros está la temperatura ambiente, está la temperatura del captador, está la irradiancia, y esas tres variables dependen de, o no son estables ni constantes durante el día. Por ende, si no tengo esas variables que se mantienen durante todo el día, ¿creen ustedes que el rendimiento instantáneo de un captador va a ser el mismo? No, no va a ser el mismo. Entonces, dentro de estos parámetros vamos a tener el N0, N sub 0, que es el rendimiento óptico, que es aquí aparece, ¿cierto? Rendimiento óptico. ¿Por qué se llama rendimiento óptico? Porque es equivalente al rendimiento que tendría el captador si es que no existieran las pérdidas. Y les voy a hacer enseguida la explicación. Voy a copiar esta fórmula. Me voy a ir al siempre bien usado programa Paint. Vamos a pegar esto aquí. Ustedes me van a disculpar, voy a ir mejorando la técnica, se los prometo. Pero bueno, aquí tenemos esta es la fórmula que habíamos visto, ¿cierto? Entonces yo les dije, este es el rendimiento instantáneo, rendimiento óptico. ¿Por qué se llama rendimiento óptico? Porque es el rendimiento que tendría el captador, ¿cierto? El rendimiento que tendría el captador si es que no existieran las pérdidas. ¿Ya? Yo les dije, este es el coeficiente, espérenme, ahí sí, voy a seleccionar el lapicito. Este es el coeficiente lineal de pérdida y este es el coeficiente cuadrático de pérdida, ¿sí? O sea, esos son los factores que están directamente relacionados con las pérdidas del captador y esos coeficientes de pérdida se determinan en los laboratorios, ¿cierto? En los ensayos. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de los ensayos de los equipos? Que los equipos solares térmicos se ensayan conforme a la norma EN 12975. Muy bien, ¿sí? Los captadores se ensayan conforme a esa norma. La EN. Esto lo habíamos visto, así que por favor no es nada nuevo para ustedes. Yo quiero que por favor me perdonen, no tengo justo un mouse ahora, pero se entiende igual, ¿cierto? Así con un esfuerzo y con voluntad podemos hacer absolutamente todo. Entonces, les acabo de decir, este rendimiento óptico sería el rendimiento que el captador tendría cuando las pérdidas no existen, cuando las pérdidas térmicas no existen. Pero yo les pregunto, ¿creen ustedes que las pérdidas térmicas no existen? Claro que existen. Claro que existen. Y existen y se deben básicamente a cuando la diferencia de temperaturas al interior del captador y al exterior del captador, es decir, en la temperatura ambiente, son muy grandes. Fíjate que si el captador estuviera a la misma temperatura que la temperatura ambiente, no habría pérdida. El sistema estaría en equilibrio, podríamos hablar, ¿cierto? Termodinámicamente, que es algo que vieron con el profesor en el curso pasado. Pero aquí eso no pasa. Por lo general, el captador está más caliente que la temperatura ambiente, más caliente que el ambiente. Y como está más caliente, y mientras más caliente esté el captador, menos rendimiento voy a tener, por ende mayores van a ser las pérdidas. En ese sentido, imagínense si este factor que es pérdida fuera, vamos aquí a ponerle, seleccionar un tamaño más grande de lápiz, si esto fuera 0, y ese factor también fuera 0, ¿sí? Es decir, que las pérdidas sean 0, ¿qué pasaría? Pasaría que todo este factor sería 0. Porque a mí me enseñaron que cuando yo multiplicaba por 0, todo el factor, todo el término daba 0. O sea, toda multiplicación por 0 es 0. Si este también es 0, ese también se me hace 0. ¿Sí? Por ende me quedaría que el rendimiento instantáneo es igual al rendimiento óptico.
pero como les acabo de decir, queridos amigos, eso no es posible debido a que siempre existen diferencias de temperatura, ¿ya? Y por ende, como hay diferencia de temperatura entre el captador y el medio ambiente, siempre van a haber pérdidas por más que los captadores solares tengan aislación. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, si volvemos acá a esta fórmula, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que tenemos entonces el rendimiento óptico, perdón, el rendimiento instantáneo, el rendimiento óptico, el coeficiente lineal de pérdidas por el factor X menos el coeficiente cuadrático de pérdidas por el mismo factor X, ¿ah? Este es el mismo que ese, la diferencia es que este está al cuadrado, ¿cierto? Y esto por G, y que era G, la intensidad útil diaria, ¿sí? La irradiancia, ¿no? ¿Bien? Muy bien. Entonces voy a dejar hasta acá el video y en la siguiente parte vamos a trabajar despejando un poco esta ecuación y entendiendo básicamente cada uno de los términos. Muchas gracias, los invito a ver el siguiente video, queridos estudiantes. Un abrazo.